Bienvenidos una vez más, mis hermanos, a este estudio bíblico en casa. Estamos de nuevo estudiando el libro de Santiago. El libro de Santiago, el capítulo 5, le invito a que abra su Biblia en el libro de Santiago. En los primeros 6 versículos de este capítulo 5, Santiago se propone básicamente dos cosas. La primera es mostrar lo totalmente inútiles que son las riquezas terrenales. Y la segunda es mostrar cuál es el carácter detestable de aquellos que poseen riquezas terrenales en su mayoría. Y al hacerlo espera que sea una advertencia, es una manera de prevenirnos a nosotros los que leemos esta palabra de Dios, para que no pongamos nuestra esperanza en las cosas terrenales, en las riquezas terrenales. Así que el tema de hoy es el peligro de las riquezas. Dentro de lo que nos advierte el apóstol, Santiago en este caso, nos advierte acerca de las riquezas, vamos a ver lo que parece ser una dura crítica a los ricos en sí mismo. Y por eso algunos creen que la Biblia está en contra de los ricos o de las riquezas. Pero ¿qué es lo que la Biblia enseña al respecto? ¿Será que la crítica popular de la gente en contra de las riquezas y de los ricos es algo que la Biblia apoya? Bueno, vamos a estudiar con cuidado este pasaje, y algunos otros que también hablan de las riquezas. Si los estudiamos, observamos que no es la posesión de riquezas, de dinero, de bienes en sí lo que se condena, sino es la actitud, la conducta de aquellos que buscan la riqueza cada vez más y la buscan en una manera insaciable. Así que, además de todo, esta actitud no se limita solamente a quienes tienen riquezas, sino a aquellos que han hecho de las riquezas o del dinero su Dios. Por eso es que Santiago está llamando a que hay algo mejor, y es tener confianza, tener fe en el Señor frente a la persecución, frente a las situaciones difíciles que la vida nos presenta. Así que la solución a nuestros problemas, hermanos, no es tener más dinero, no es poseer más dinero, más riqueza, sino tener mayor fe en Dios. A la luz de las situaciones que pasen en nuestra vida, cada uno de nosotros enfrentamos situaciones diferentes, y para eso nos sirve este pasaje. Y la advertencia básicamente es a que quitemos la vista en lo mayor posible de los bienes terrenales, de los bienes, de las riquezas en este mundo, y pongamos nuestra mirada en el Señor, porque finalmente ese es el plan de Dios para nuestra vida. Así que el pasaje que hoy leemos en capítulo 5 de Santiago dice del 1 al 6 de esta manera: Vamos ahora, ricos, llorar y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Como vemos, mis hermanos, mis amigos que estamos aquí en este video, en este estudio bíblico, parece ser que la advertencia que nos hace Santiago surge, o se ve como una crítica dura a los ricos en sí. Pero vamos a ver qué es lo que realmente hacemos.
Ahora, ¿por qué hablamos de los ricos y inmediatamente alguien dirá, bueno, yo no soy rico, yo creo que este pasaje a mí no me interesa, a mí no me aplica, no puedo sacarle provecho quizás? Pero si usted y yo nos comparamos nuestra situación económica con mucha gente alrededor del mundo, nos damos cuenta que podemos estar en una condición de gran bendición y que son muy pocas las personas que quizás hoy estén viendo este video que realmente sean tan pobres que no tengan que comer o estén tan malnutridos. No quiero decir que no existan, pero son muy pocas. En realidad, la mayoría de nosotros, si nos comparamos con otros en otros lugares en el mundo, especialmente quienes vivimos nosotros aquí en Estados Unidos, si nos comparamos en cuanto a mucha otra gente en otros lugares, nosotros parecemos y realmente somos ricos en comparación a estas personas. Pero es muy importante decir que Dios no condena al rico tan solo porque es rico, sino que la Biblia está mencionando aquí el hecho de la actitud del rico. En la Biblia hay mucha gente que eran personas ricas en gran manera, como lo fue por ejemplo Job, como lo fue Abraham, José, David, Bernabé, Filemón, Lidia. Muchos personajes en la Biblia vemos que eran personas pudientes, gente de mucho dinero. Sin embargo, Cristo nos dice en Mateo 19, del 23 al 26, que es difícil que los ricos se salven. Ahora, hay veces que también Dios se enoja en gran manera con los ricos, como es en el caso del día de hoy. Así que en el día de hoy, aparte de que hay un peligro en las riquezas, uno de los peligros o el peligro que vemos en este tema, el tema central de este pasaje, es cuando Dios se enoja con los ricos. ¿Y por qué se enoja? Así que en este pasaje podemos observar la manera de vivir de algunos ricos egoístas, la condenación que Dios hace hacia ellos, y aquí vamos a encontrar algunos principios que si los aplicamos a nuestras vidas nos van a ayudar a entender cuál es el mejor uso del dinero. Así que en este pasaje vemos primero que nada a quién se dirige Santiago. ¿A quién se dirige? La primera pregunta que debe presentarnos este pasaje, que a mí en realidad me hace preguntar, ¿quiénes son estos ricos? ¿A quiénes se dirigen? ¿Son cristianos estos ricos o no son cristianos? ¿Quiénes eran los hermanos a quienes estos ricos están oprimiendo? Ahora, cuando vemos si estos ricos son cristianos o no, en la carta misma de Santiago, él cuando se dirige a hermanos en la fe, él tiene la costumbre de serles llamado, a llamarles hermanos. Por ejemplo, si vemos el capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo en airarse. Si vemos el capítulo 2, versículo 1, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. También el versículo 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si vemos el capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bueno, es el capítulo 4, pero el capítulo 3, versículo 10 nos dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. El capítulo 4, versículo 11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Así que, como usted va viendo a través de la carta, cuando Santiago se dirige a la iglesia y quiere dirigirse a los hermanos, así mismo los llama hermanos, hermanos. En este caso, no hace ese llamado. Dice: vamos ahora ricos.
No dice vamos ahora hermanos que son ricos. Entonces, ahí me parece a mí cuando menos que estas personas, si no se dirige a ellos como hermanos ricos, tampoco hay un llamado al arrepentimiento en este pasaje, sino es una especie de una palabra fuerte de condenación y sí de corrección para que haya un cambio. Pero si pensamos en esto, no es un llamado a que se arrepientan como lo hace repetidamente cuando se dirige a los hermanos. Aquí lo único que hay es condenación para los ricos en este caso. Ahora se vuelve a dirigir a los hermanos hasta el versículo 7, es decir, en Santiago 5 hasta el 7 dice, por tanto, hermanos. Es decir, que todo este pasaje del capítulo 5, del 1 al 6, parece ser que Santiago no se está dirigiendo directamente a hermanos ricos. Entonces, muy probablemente, eso no descarta que puedan ser creyentes, pero no, es más probable que estos son ricos incrédulos que de alguna u otra forma son parte de la congregación, es decir, que asisten a las reuniones congregacionales de las iglesias que estaban en aquellos lugares a los cuales escribe Santiago. Pero estos son básicamente, por lo que puedo observar así de entrada, son ricos incrédulos. El capítulo 2, si regresamos un poco al capítulo 2, el versículo 6 nos dice algo al respecto. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales. Aquí se dirige a gente rica, más probablemente incrédulos, que están oprimiendo a los creyentes que son pobres. Y además de esto, el Señor ha escuchado su clamor. Ve el capítulo 5, el versículo 4, de entrada nos dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Dice, aclama el jornal de los obreros. Quiere decir que hay un testimonio en contra de estos ricos, que es el jornal de los obreros. Ahora bien, el Señor ha escuchado su clamor, porque el Señor escucha a aquellos que sufren injusticias y de todas clases de injusticias mismas. Ahora, ¿qué les espera a estas personas? Si estas personas son ricos incrédulos y hay una condenación para ellas, el versículo 1, vea lo que dice, vamos ahora ricos, y comienza una serie de cosas a los cuales Santiago habla y condena, y les dice que son las cosas que van a pasarles a ellos. Dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Esa es la advertencia, es la condenación, es el juicio que declara. Todo el versículo 1, el 2, el 3, habla de esto. Tan seguro está Santiago que estas miserias les van a venir a estos ricos, que les dice que en efecto ya están ocurriendo. El versículo 2 dice, vuestras riquezas están podridas, no dice estarán, sino están podridas en un tiempo presente. Vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmojecidos, y su mojo en futuro testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Entonces, Santiago está tan seguro de que las miserias vendrán a estos ricos por la manera que ellos actúan, porque sus riquezas en sí están podridas, sus vestidos, que seguramente tanto desplegaban como señal de su riqueza misma, están como comidos de polilla, porque eso es, y su oro y plata, dice, están enmojecidos, están oxidados. Entonces quiere decir que cuando la corrupción de las riquezas ocurra, entonces el mojo, el óxido que corrompe las cosas, va a ser el mismo testigo contra ellos que los consume como fuego. Entonces, cuando vemos nosotros que la angustia y la miseria de la pobreza también afecta a nuestros corazones, a nuestras vidas,
y afecta con mayor intensidad a aquellos que alguna vez fueron ricos. Es decir, cuando una persona pierde todo lo que tiene, o se da cuenta que todo lo que tiene no le sirve para ser feliz, para, si está enfermo, sanarse, por ejemplo, para cubrir su dolor o su enfermedad, se da cuenta. Así que el que ha tenido mucho y lo pierde todo, su miseria es mucho peor que el que nunca ha tenido mucho o no ha tenido, como dice uno, nada. Así que cuando los ricos caigan en la pobreza, les va a afectar con mayor intensidad, de tal modo que Santiago dice que van a aullar, que van a llorar y aullar de dolor, como si estuvieran siendo consumidos por fuego. Nos describe una situación muy difícil, muy difícil. Si estas miserias no les vinieron en vida, o sea, si esto no lo sufren en vida, es decir, que hay gente que puede terminar sus días rico y sin tener este tipo de sufrimiento de haber perdido las riquezas y quedarse llorando y aullando, definitivamente en la eternidad lo van a sufrir. En el libro de Lucas tenemos el caso de un hombre rico que el Señor le permitió vivir con gran esplendidez en su vida, pero cuando murió, y también a la misma vez murió aquel hombre llamado Lázaro, quien era un pordiosero, nos cuenta la historia de Lucas 16, del 19 al 31, cuál fue la condición del rico, donde sí, en la vida terrenal nunca sufrió, por decirlo así, no tuvo que llorar y aullar en la tierra, pero en el infierno sí, en el Seol sí. Así que aquí el principio que encontramos para nuestra vida, para aplicarlo, es que la actitud, hermanos, que nosotros tenemos hacia el dinero y el uso que le damos va a traer consecuencias a nuestras vidas. Va a traer consecuencias buenas o malas. Ahora, la pregunta que surge también es ¿por qué Dios está tan enojado con estas personas ricas, incrédulas probablemente, por la manera básicamente en que obtuvieron sus riquezas? El versículo 4 dice: He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño, escuche bien, por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Ahora, ¿por qué Dios está enojado con estos ricos, con estos ricos que son injustos, con los pobres, con sus jornaleros? Porque han adquirido su riqueza a base de corrupción, a base de injusticia sobre aquellos que trabajan para ellos, a través de métodos malvados, reteniendo, si usted se da cuenta, el salario de sus trabajadores, Yo en algún momento en mi vida me encontré en algunas ocasiones con personas que trabajando para ellos retenían el salario de los trabajadores, y eso es una injusticia que parece ser que es simplemente una sagacidad de parte de aquella persona o de aquellas personas, pero es algo que el Señor lo pena en gran manera, mucho más que la ley de esta tierra, como lo vemos aquí. Así que nosotros, si usted, mi hermano, mi hermana, usted tiene un negocio, si usted tiene riqueza, si usted contrata personas para que trabajen para usted, tenga cuidado de no retener el salario de esas personas, porque el obrero es digno de su salario, y de otra manera, como creyentes principalmente, no podemos hacer injusticia contra aquellos que trabajan para nosotros. Así que el Señor está enojado con estas personas. ¿Por qué? Porque han hecho sus riquezas de una forma que han sido malvadas, de una manera que están reteniendo el salario de los trabajadores, por lo que también la manera como usaban su dinero, no solamente cómo lo adquirían, cómo le sacaban provecho a los trabajadores, pero también cómo es que ellos usaban su dinero. ¿Cómo usaban su dinero? El versículo 3 dice que versículo 3 en la parte final dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ellos acumulaban básicamente avariciosamente. Ese es uno de los peligros que hay con la riqueza. Que la riqueza, conforme se va aumentando en los bienes de las personas, van aumentando y la riqueza se va acumulando, y entonces la persona dice, tengo que cuidar esto, tengo que proteger esto, tengo que invertir esto para que produzca más, y aunque eso como negociante, como inversionista,
tiene su sentido común y tiene un provecho bueno administrativamente, también es un gran peligro de poner la mirada en esas riquezas y de convertirse en una persona avara, avariciosa, de tal manera que ya cuando llega a ser una persona avariciosa con su dinero, entonces la Biblia incluso lo compara o lo condena como si fuera idolatría. Es decir, que eso es un pecado que Dios detesta. Pero esta gente hacían esto, acumulaban avariciosamente, también gastaban egoístamente. El versículo 5 dice: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Es decir, que estas personas vivieron gastando su dinero en deleites, y cuando hablamos de deleites, esta es una forma egoísta, no es una forma altruista. Es decir, están gastando para ellos, están aprovechándose de todo el dinero que tienen y dándose toda clase de deleites en la tierra. Y además dice: y habéis sido disolutos. Esa palabra disolutos en ese contexto está diciendo que habían gastado en lujos, cosas que no necesitaban. Y no es verdad que ese es el común denominador de aquellos que son ricos en general, que obviamente tienen mucho dinero, los que tienen mucho dinero, y comienzan a gastar en deleites, y alguien dirá: bueno, eso es su dinero, ¿qué tiene de malo gastar en deleites? Bueno, el asunto es que aparte de gastar en deleites, si no son personas altruistas que ayudan a otros, entonces se convierten en gastadores egoístas que solamente disfrutan mucho que tienen, y que en este caso lo obtenían a costa del salario de otros o de la injusticia hacia otros. Y además vivían en lujo, un lujo ya excesivo, vamos, cuando habla de que eran disolutos. Utilizaban en otras maneras, otra cosa que hacían era utilizar su posición de riqueza, de poder que les da la riqueza, para oprimir a otros que no tienen, para oprimirlo. La escritura dice: al justo, ve el versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo. Es decir, que estas personas, cuando aquí vemos la palabra justo, se está refiriendo al cristiano. Y en la Biblia incluso esta es un nombre, un título que se le da a Jesús mismo y los seguidores de Jesús, los justos. Entonces dice que los ricos en este caso habían condenado y dado muerte a los justos, por cuanto hacían esto estaban haciéndose como al Señor. Recuerden que el Señor dijo: por cuanto haces a uno de mis pequeñitos esto, lo haces también a mí. Así que la manera que estos hombres, estas personas adquirían su riqueza, cómo usaban su riqueza y cómo mal usaban su posición de riqueza, hacía o hizo que los pusiera en la mira de Dios, y que los pobres que estaban bajo su opresión clamaran a Dios. Y cuando estos clamaran a Dios, Dios escuchó sus oraciones. El versículo 4 dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y escuche: y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Así que por estas razones, Dios, que es justo, iba a traer juicio contra estos ricos opresores, ya fuese aquí en la tierra o aún en la eternidad. Ahora, ¿qué aplicación podemos sacar usted y yo de este pasaje, mis hermanos? Primero que nada, creo yo que debemos de tener dinero, de qué manera nosotros obtenemos ese dinero. Si llegamos a tener riqueza, ¿de qué manera nos hacemos ricos? Porque hacerlo a costa de otros, eso, indefectiblemente, la aplicación que vemos aquí de este pasaje es que nos va a traer problemas. Así que tengamos cuidado, porque nos va a traer, si obtenemos nuestro dinero a costa de otros, eso nos va a traer la ira de Dios contra nosotros. El libro de Deuteronomio, capítulo 24, en los versículos 14 y 15,
nos dice así, un mandamiento que el Señor escribió en la ley de Moisés, dice, Deuteronomio 24, 14 y 15. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti, a Jehová, y sea en ti pecado. Está más que claro esto. Así que otra vez, si usted, mi hermano, mi hermana, tiene un negocio, usted tiene gente que trabaja para usted, que le sirve a usted en su negocio, en su casa, en alguna otra forma, si usted contrata personas pobres, menesterosas, como dice la escritura aquí, para que haga un jornal, un trabajo de día, usted debe pagarles. Habrá con circunstancias que el dinero no estará allí para pagar el mismo día, pero debe de estar la actitud y el deseo de no hacer mal uso del salario de esa persona, porque Dios lo condena. Eso es lo que nos dice la escritura. Así que es errado pensar que el éxito, y cómo podemos aplicar esto, no solamente que no usemos más, no hagamos del uso del dinero que lo obtengamos de una manera ilícita o una manera a costa de otros, porque eso nos va a traer la ira de Dios. También debemos no errar, evitar el error de pensar que el éxito se obtiene solamente pasando sobre otros, pisando sobre otros para poder avanzar. Como que el mundo eso enseña, que dice, bueno, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, porque si tengo que hacer éxito, lo siento mucho por los que se van quedando atrás, y los usa uno como peldaño, como escalón, para ir escalando en el éxito terrenal. Eso tampoco puede ser. Pablo, por otro lado, nos enseña que el problema no son necesariamente las riquezas en sí mismas, sino el deseo de ser rico, porque el deseo de hacerse rico viene acompañado de muchos peligros, como lo hemos visto. Ahora, si vemos en 1 Timoteo capítulo 6, vea conmigo, 1 Timoteo capítulo 6, el versículo 9 y 10. Esta es la advertencia que nos da Pablo en esta carta que escribe a Timoteo. 1 Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mis hermanos, vuelvo a repetir, las riquezas no son malas, pero si son el producto de nuestros esfuerzos, no son malas. Si la meta de hacer riqueza es lo único que esperamos, entonces ahí estaríamos mal. Pero no hay ningún problema con tener dinero necesariamente. Ahora bien, uno puede querer buscar una profesión, por eso uno inculca a los hijos, por ejemplo, que estudien, se preparen, busquen una carrera, y es muy popular, es muy común que la gente desea ser doctor, por ejemplo, porque algunos dicen, bueno, los doctores ganan dinero, bastante dinero, pero también hay otra manera de verlo. Hay personas que desean ser doctores porque quieren ayudar a las personas que están enfermas. Las personas que quieren ser plomero, por ejemplo, lo hacen porque tiene habilidades y gusto por ese oficio, y como resultado de su trabajo, de su profesión, si llega a hacer dinero, ya siendo un plomero, un doctor, un abogado o un negociante o lo que fuese, el querer ser profesional solamente porque eso le va a remunerar dinero, es donde va a haber el peligro. Es decir, si yo busco una profesión o un oficio o un negocio y toda mi meta es que a través de esa profesión, oficio, negocio, yo voy a hacer dinero y me voy a hacer rico, ahí está el peligro. Ahí está el peligro, porque lo que está buscando no es
una profesión digna, una profesión que ayuda, que es altruista o que hace un beneficio, o que simplemente le da un trabajo justo y necesario para usted, sino que ya busca la riqueza a través de esas cosas. Ahí es donde está el problema. Ahora, el principio que aquí podemos aprender es que el amor al dinero, ese es el fruto de un corazón egoísta, y el amor al dinero es como pariente del abuso y de la presión a los más necesitados. Una persona que ya tiene mucho dinero tiene mucho poder, y cuando usa mal ese poder, esa posición, esas personas tienen el peligro de convertirse en personas abusivas contra otros, contra los que trabajan para ellos o contra otros que tienen menos que ellos, que son más necesitados. Entonces, ese es un peligro. Nosotros, hermanos, ese es un principio que podemos aplicar a nuestra vida. Además de eso, debemos de tener cuidado de cómo nosotros usamos el dinero que el Señor nos permite ganar o tener. Si lo gastamos solamente en lujos, mientras que otros viven en un total sufrimiento, eso es exactamente lo que Santiago está condenando, está describiendo como una condenación en este pasaje. Y eso lo que indica es una falta de amor, del amor de Dios. Cuando uno tiene mucho dinero y solamente piensa en el deleite de uno, en la satisfacción de uno, y no piensa en los demás y en ayudar a otros que están necesitados, entonces esa persona está expuesta a la ira de Dios también. Y nosotros, quizás nosotros no tenemos mucho dinero o no somos ricos por definición en nuestra cultura quizás, pero tenemos siempre suficiente para darnos lo necesario, a veces cosas que son innecesarias que podemos considerar lujo, pero si solamente vivimos para lo nuestro y el lujo, tendríamos un problema. Tendremos también que pensar en otros que están más necesitados que nosotros, en otros que por una ocasión u otra están pasando por momentos difíciles y económicamente uno puede ayudar. Ese sería lo correcto y sería lo más cristiano posible, por decirlo así, la mejor actitud cristiana de que el amor de Dios está en nosotros. Primera de Juan 3:17 nos dice de esta manera, vea usted, Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La pregunta que hacen retórica es, ¿no puede morar el amor de Dios en una persona que tiene dinero, que tiene suficiente, y ve a su hermano que tiene necesidad y lo ignora, lo pasa por alto y dice, bueno, voy a orar por ti, o ojalá que te vaya bien, buena suerte, y no lo ayuda? Está describiendo una persona que no tiene amor, no tiene el amor de Dios. Entonces, de acuerdo con el Nuevo Testamento, el propósito básico, principal del trabajo, no es obtener riqueza para nuestra propia gratificación, para nuestro propio deleite solamente. También es para ayudar a otros que están más necesitados que nosotros. Si nosotros vemos el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 28, dice de esta manera: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, otro de los usos que uno tiene que hacer con el dinero que uno tiene, que uno recibe del salario, del producto del trabajo de uno, o de cualquier forma que viene de una manera justa y lícita a nuestras vidas, es también pensar en otros y ayudar a otros para que podamos compartir lo que tenemos, aunque sea poco o mucho, con aquellos que tienen necesidad. Primera de Timoteo 6 también, Pablo le dice a Timoteo, en el Primera Timoteo capítulo 6, del versículo 17 al 19, de esta manera: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Ahora, Pablo se está dirigiendo a una carta a una iglesia. Por ende, le da instrucciones a Timoteo, que es el nuevo pastor de esta iglesia, que él hable a los ricos que están principalmente en su iglesia, es decir, a ricos creyentes.
A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es decir, el enfoque debe de estar aún en aquellos que son, en los que son ricos y creyentes principalmente, debe de estar el poder ayudar a otros, que no pongan su esperanza en las riquezas, sino en el Señor, y que echen mano de la vida eterna, que ese sea su enfoque, que ayuden a otros, que enseñen, que compartan lo que tienen con otros, porque el Señor a todos nos da en abundancia, lo dice ahí mismo. También otro pasaje del libro de los Hechos, dice el capítulo 20, Hechos 20, versículo 34 y 35. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y mis hermanos, usted y yo creo que podemos ser testigos de esta verdad. Yo personalmente quiero decirle y darle gracias a Dios por muchos hermanos, hermanas que han sido generosos conmigo, con mi familia, que nos han ayudado en momentos difíciles económicamente, y han sido verdaderamente de gran bendición a nuestras vidas, y lo han hecho sin otra cosa más que por amor al Señor y por ayudarnos en nuestras necesidades. A nosotros también en mi familia nos ha tocado, o hemos podido en nuestra pobreza misma, ayudar a otros que en momentos difíciles también están más necesitados quizás que nosotros. Así que esto es algo que uno puede de alguna u otra forma testificar, ser partícipe de esto. No se necesita ser rico para ser generoso, pero se necesita ser generoso para agradar a Dios, incluyendo seamos ricos o seamos pobres. Entonces, la conclusión de Pablo o del libro de los Hechos capítulo 20 es que más bienaventurado es dar que recibir. Esto es lo mismo que el Señor Jesús nos dijo anteriormente en los evangelios: es mejor dar que recibir. Así que, mis hermanos, en conclusión de este pasaje, nosotros vivimos, cuando menos quienes vivimos aquí en Estados Unidos, vivimos en un país, en una sociedad, creo yo, que a pesar de que hay tanta maldad y tantas cosas donde el pecado es flagrante, tanta desobediencia, tanta violencia y tantas cosas sumamente por qué quejarse y por qué pedir a Dios que resuelva o que cambie situaciones, pero tenemos mucho que dar gracias a Dios quienes vivimos en un país como este, en una sociedad como esta. Pero también tenemos que tener mucho cuidado, porque vivimos en una sociedad donde es posible para muchas personas, es decir, puedo decir que para muchas personas es posible hacerse rico, así como es muy posible hacerse bien pobre en este país. También es muy posible que alguien que no tiene mucho, no tiene nada, llegar incluso a ser rico. Y la prueba está todos los días. Siempre hay historias de personajes, de personas que teniendo nada, teniendo poco o habiendo perdido toda esperanza, de pronto viene una oportunidad de negocio, un invento, un servicio, una situación que se ofrece a otros y se convierte en una persona de fama. Hoy es muy popular que las personas graben videos en un canal como este de YouTube y comienzan a tener personas que los visitan, y que esas visitas de ver ese canal, esas cosas que suceden o que presentan en videos, incluso les dan dinero, y algunos llegan a tener fama y de allí saltan a la fama, a la celebridad, y algunos hasta las riquezas también a través de cosas como esta. Así que vivimos en una sociedad donde es posible llegar a hacerse rico, pero también vivimos en una sociedad donde la codicia y el deseo de hacerse rico
ya no es ni siquiera considerado un pecado, sino que es como que yo quiero hacer lo mismo que esto o algo parecido para hacerme rico, así que busca cualquier oportunidad para hacerlo. Vivimos en una sociedad donde acumular tesoros para nuestra propia gratificación, en la cultura, en la sociedad, se considera casi como un derecho imprescindible, como es algo que yo lo merezco, porque para eso he trabajado tanto, o por eso se me ha dado, o por eso las cosas que sean. Así que es muy fácil ser influenciado, mis hermanos, por todas estas clases de valores que la sociedad nos presenta, que el mundo nos presenta. Y quizás nosotros, mi hermano, mi hermana, estemos preguntándonos a nosotros mismos, o debíamos de preguntarnos, ¿estaré yo acumulando tesoros en la tierra o estaré acumulando tesoros en el cielo? Y recuerde usted, puede ser usted una persona muy rica que está acumulando solamente tesoros en los cielos, o una persona muy pobre que está acumulando tesoros en la tierra, aunque aparentemente no tenga mucho. Así que aquellos que hacen tesoros en los cielos, básicamente son los que usan sus bienes para bien, para hacer bien, para ayudar a los pobres, para ayudar a los que pasan por necesidades. Por eso Mateo 19, 21, las palabras de Jesús a un hombre rico, un hombre joven y rico, que pensaba que tenía todas las cosas a su favor, incluyendo en la vida eterna, y quería llegar a la perfección en las cosas, vino y le hizo algunas preguntas al Señor al respecto, y esto es lo que el Señor le contestó en Mateo 19, 21, a aquel joven rico. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Se da cuenta, este hombre joven tenía tesoros en la tierra, pero estaba pobre en cuanto al reino de los cielos. El Señor le dice, tú quieres ser perfecto, vende lo que tienes aquí en la tierra, dalo a los pobres, a los necesitados, y entonces tú comienzas a hacer tesoros en la tierra. Entonces ven y sígueme. Entonces, aquellos que hacen tesoro en la tierra, los que están acumulando para sí mismos, en realidad son miseria y la ira de Dios en la eternidad. Eso es un peligro para cualquiera. Así que considerémonos a nosotros mismos dónde nos encontramos en este día. La pregunta que le hago a mi hermano, mi hermana, amigo que me escucha, ¿ha comenzado usted a hacer tesoros en el cielo para comenzar obedeciendo el Evangelio? ¿Ha recibido usted a Cristo como su Salvador? ¿Ha decidido usted seguir a Cristo como su Señor? ¿Ha decidido usted arrepentirse de sus pecados y voltear hacia el Señor y amarle a Él con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, así mismo como amar a los demás como a sí mismos? Ese es el principio del Evangelio. Ese es el principio de vivir en los caminos del Señor. Y si usted ha comenzado a hacer tesoros en el cielo, obedeciendo el Evangelio, está comenzando a hacer tesoros en el cielo. Y necesita, si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no ha decidido y respondido al llamado del Señor, debe usted tener en cuenta que el Señor nos está llamando constantemente y necesitamos nosotros venir a Él para hacer tesoros en el cielo. Él nos lleva pues a la salvación, y una vez que somos salvos es como si abriéramos una cuenta en términos bancarios, como si fuera una cuenta de banco, pero en los cielos. Y entonces comenzamos a hacer depósitos mientras vivimos en esta tierra, y eso es básicamente lo que el Señor nos hace. Así que, en conclusión a este pasaje, mis hermanos, es una advertencia a los ricos, es una advertencia de que debemos para todos nosotros de quitar la vista de los bienes, poner la mirada en el Señor, porque el Señor tiene un plan para nuestra vida. Y si usted aún no ha entregado su vida al Señor, comience hoy. Haga una oración y pídale al Señor: Señor Jesús, perdona mis pecados. Entrego mi vida a ti. Te necesito yo en mi vida. Quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Quiero que tú seas mi Dios, la razón de vivir. Y que, Señor, al momento de partir yo de esta tierra, cuando sea tu voluntad, Señor, que yo pueda
no solamente llegar a la eternidad, sino que al llegar a la eternidad y presentarme a dar cuentas contigo, Señor, que puedas tú, Señor, hacerme ver que acumulé yo también tesoros en el cielo, para tu honor y gloria, para honor y gloria tuya. Amigos, hermanos que nos han escuchado, este es el final de este estudio. Les agradezco su atención, agradezco que tenga paciencia en el Señor con nosotros, mientras que las iglesias todavía no se pueden abrir completamente. La iglesia en Lancaster seguimos todavía esperando el momento de poder abrir y reunirnos. En la iglesia de New Hope ya estamos abiertos y les invitamos a todos que quieran venir a nuestros servicios a la 1 de la tarde. Así que continuemos mientras, no desmayando, sino aprendiendo de las grandezas del Señor y fortificando nuestros corazones en Él. Que el Señor, hermanos, los guarde, los cuide, los proteja. Les amamos muchos, les extrañamos en gran manera, pero que la gracia del Señor y su paz esté con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, Señor, así pedimos, mi Dios, por cada uno. Amén. Bendiciones a todos.